Murió Edson Arantes do Nascimento, Pelé, uno de los jugadores más grandes que ha dado la historia del fútbol. Nico. Exactamente lo que ya se venía manejando como información en las últimas semanas, desde su internación por un cáncer que se le había hecho metástasis, internado en la clínica Albert Einstein en San Pablo, el hospital israelita. Veíamos en las últimas semanas los rezos, el acompañamiento por parte de sus hijos, de su familia, de los propios mensajes. Apenas fue internado hace algunas semanas por el propio Edson Arantes do Nascimento. También vimos en los últimos días, Pepe, Marian, como el Santos, la representación futbolística, además de, lógicamente, la verde amarela de Brasil, para la historia de uno de los más grandes futbolistas de este deporte tan popular en el mundo. Todo se estaba preparando en el Santos para justamente el dolor de este desenlace. Bueno, murió, como bien dijo Nico, a los 82 años, tricampeón del mundo con la selección brasileña, es decir, tiene más del 50% de los títulos que consiguió la selección brasileña, que es el famoso pentacampeón. Campeón del mundo de fútbol ya a los 17 años, en 1958. En Suecia. En Suecia. Llevaba un mes hospitalizado por un tratamiento de cáncer de colon, y lamentablemente terminó perdiendo la vida a los 82 años. Brasil los indica, y en parte no es injusto, para ellos es así, como el mejor jugador de fútbol de la historia. Nosotros eventualmente, deportivamente, podemos discutir eso, pero no cabe duda que está en el trío más estelar, tal vez en el quinteto más estelar de la historia. Y yo que he tenido la oportunidad de verlo jugar, he tenido oportunidad de verlo mucho jugar por la edad que tengo, les puedo asegurar que era un jugador formidable, un jugador increíble. En una época donde sobraban los cracks, este tipo la rompía todo, este tipo era superior. Se destacó. Esas imágenes que estamos viendo son del momento en que ya había entrado en cuidados paliativos. Esta enfermedad avanzó en forma tal que ya no se podía hacer nada, y su familia fue convocada, de hecho, al sanatorio para poder pasar Nochebuena con él, Navidad. Sabían que el final estaba cercano, pero por supuesto nadie quería que llegara. Y por supuesto en estos momentos para el pueblo de Brasil, sin dudas, es una conmoción despedir a su mayor ídolo futbolístico y deportivo, podríamos decirlo. Bueno, lo llaman ya, por supuesto, y así lo consideraron durante mucho tiempo, el deportista del siglo. Estaba hospitalizado, como bien dijeron mis compañeros, en el sanatorio Albert Einstein de San Pablo desde el día 29 de noviembre. La hospitalización se produjo por una infección respiratoria. Él tuvo lamentablemente COVID-19 y para la reevaluación del tratamiento de cáncer de colon que desde hace mucho tiempo estaba llegando. La imagen que ustedes veían a la derecha de una multitud invadiendo la cancha es cuando Pelé hizo el gol número 1000 en el Maracaná. Un gol de penal. Hizo un gol de penal su gol número 1000 fue de penal en un partido en el Maracaná, poco antes de la despedida de dejar el fútbol brasileño. Después se fue a jugar al Cosmos de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empezaba a dar incipientemente sus primeros pasos en el fútbol para una mayor categoría. Él fue tal vez, junto con Beckenbauer, la primera figura que fue a jugar por aquellos lados. Recuerdo que esa es una vieja camiseta que tenía el Santos en su momento, en los años 60, parte de los 70. Recuerdo que en aquel momento fue muy controversial ese gol número 1000, porque dice que contaron los goles hasta en el fulbito del patio de la casa. Sí, había una acumulación, pero bueno, era una manera también, una simbología y la representación de la cantidad de goles que había hecho Edson Arantes do Nascimento. Una gloria, por supuesto, que con solo repasar lo que ha dejado en el mundo del fútbol, con los 643 goles que supo marcar con la camiseta del Santos, la segunda mayor cifra en un mismo club. Como bien decías, Pepe, lo que fue el debut apenas a los 16 años en la verde amarela en la selección brasileña en el año 1957. Máximo goleador de la selección brasileña con un total de 77 goles, 12 tantos, 12 goles anotados en mundiales. Ahora, con lo que ha realizado en Qatar, Messi lo superó. Messi ha llegado a la cifra de 13 gritos, 13 emociones. Pero bueno, todo esto, como datos simplemente numéricos, ha dejado la riquísima historia para el mundo del fútbol de Pelé. Se destacó también en Suecia en 1958. Hizo 3 goles en las semis y 3 goles en la final. Realmente
la personalidad que había que tener para destacarse en los momentos más decisivos también eran la impronta de Pelé. Y en una época, repito, porque no es un dato menor, en una época en donde por supuesto no se jugaba a esta velocidad que se juega hoy, no tiene la impronta ni los desarrollos que tienen hoy en velocidad y demás, es injusto comparar cracks de época con época, en todo caso, pero en esa época se caían los futbolistas del bolsillo, se nos caían a nosotros, se nos caían a los uruguayos, se les caían a los brasileños, había futbolistas de una categoría descomunal. Brasil que tuvo Pelé que tuvo la característica de salir campeón con Brasil también, corregime si estoy equivocándome, el año 1962 en el Mundial de Chile. De Chile, exactamente. Pero donde él no pudo ser prácticamente de la partida porque le metieron tamaña cantidad de murras. Sí, señor. Lo patearon de manera tal, lo cazaron a patadas que Sí, no sí. pudo llegar a jugar la buena parte de los partidos. Así todo fue campeón del mundo y después repitió ya en una selección descomunal. Yo no sé si veré otra selección igual como la del Scratch Claro. de 1970 en México, que yo siempre recuerdo que el primer tiempo y buena parte del segundo de Argentina con Francia, yo siempre digo que no vi un baile igual, Contra Italia. a ese como el de Brasil contra Italia en la final, Sí. que ganó 4-1 Brasil con uno de los goles, creo, 1 o 2 de Rey Pelé. Exactamente, con aquella selección brasileña que marcó a fuego con un sello tremendo, un estilo futbolístico que tenía ni más ni menos. Es cierto que el fútbol ha cambiado como las sociedades, que ha mutado, pero que para lo que es el clásico del fútbol o lo clásico, 5 números 10. Imaginémonos hoy un equipo Bueno, que en su a ver cancha si- ponga a 5 A números ver si lo 10. recuerdo. Estaba Pelé, Sí. estaba Tostao, Rivelino, estaba Rivelino, Jorginho. estaba Jorginho Ah. y estaba, yo no sé si Jairzinho o Gerson. No, Gerson creo que era un 8 clásico. No, una cosa impresionante, además en ese scratch jugaban, el arquero era Félix y era lo más flojo del equipo. Estaba Carlos Alberto, estaba Clodoaldo, como dije, estaba Jairzinho, que era una cosa verlo, que era monumental. No, era un equipo fuera de todo. Era un equipo en donde Pelé sobresalía en medio de semejante cantidad de monstruos que era prácticamente inevitable. Curiosamente, ese equipo había andado muy mal en las previas, muy mal, a punto tal que termina siendo conducido por el Lobo Zagallo. Sí. En ese mundial cuando el técnico era otro. Estoy tratando de acordarme quién era el otro técnico y lo sacaron por malos resultados. Ese equipo que era una monstruosidad y en donde Pelé en medio de semejante cantidad de jugadores sobresalía netamente. Bien, si quieren repasamos alguna de las frases que ha dicho Pelé a lo largo de su carrera, como por ejemplo, él dijo: Dios me dio el don de saber jugar al fútbol, pero el resto lo conseguí yo, entrenándome y preparándome a fondo para aceptar cualquier resultado. Él varias veces habló sobre el don, porque en un momento también dijo que él había nacido para el fútbol como Beethoven para la música. Humildad no le faltó, o sea, no le sobraba, pero él Tenía siempre con se qué. marcó, claro, él siempre demostró con sus Tenía con acciones qué. lo que decía. Y además era muy profesional. Era un sujeto muy profesional que tenía una vida privada bastante intensa, pero que nunca se dio a conocer así. Creo que su momento más de prensa fue su romance con Yuya. Cuando Yuya era mucho más chica que Sí, él. mucha diferencia. Y era una mega figura espectacular. Entonces, tal vez ese fue su momento más intenso. Fuera de eso, no se le ha conocido. Y nada interrumpió su gran profesionalismo. Era un hombre muy profesional y muy reconocido por eso por la FIFA. Era un hombre que estaba en la cima del mundo. En Brasil podía hacer lo que hubiera querido y sin embargo nunca se destacó por otros hechos, aunque sabemos que los tenía, pero nunca se destacó por otros hechos que no fueran estrictamente los deportivos y futbolísticos. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que él dijo en su frase cuando dijo: si marqué la diferencia fue gracias a mi educación y mi base familiar. Por eso nunca estuve envuelto en escándalos. Justamente lo que decías. Bueno, lamentablemente el tiempo pasó, la salud no lo acompañó, Pelé tuvo que someterse a una cirugía en el lugar donde estaba internado en septiembre del 2021 y desde entonces ha tenido que someterse a repetidas sesiones de quimioterapia. A principios del 22, lamentablemente hubo metástasis en intestino, pulmón e hígado, y eso lamentablemente terminó de este modo con su vida. Bien, los goles. Ustedes saben que acumulando todo, como bien decías antes, Pepe, mucho en su momento se criticó la suma de goles convertidos en partidos menores, Sí. no reconocidos, no oficiales. Si tomamos en cuenta eso, los golcitos, entre comillas, y lo decimos por supuesto de manera muy respetuosa, 1.284 goles, ¿sí? De esa línea, 1.087 en el Santos, 66 en el Cosmos, 95 en la selección brasileña y otros tantos 36.
Una si vamos máquina, una al máquina. detalle más exhaustivo, 6.43 en el Santos, 37 en el Cosmos, 77